Hola, hoy quería traerte un vídeo con una técnica bastante básica, ideal para personas que se inician en el mundo de la arcilla polimérica. Pero cuando terminé de hacer los pendientes, me quedé mirando los restos de la arcilla que tenía encima de la mesa y pensé que empaquetarlos y dejarlos en un cajón era algo que no me apetecía demasiado. Así que se me ocurrió seguir jugando con la arcilla para ver qué salía. Y tengo que reconocer que las variaciones me gustaron más que las piezas originales. Hoy te presento una técnica y 3 variaciones. ¡Vamos! La paleta de color para el proyecto de hoy es muy sencilla. Blanco opaco de la gama Number One y translúcido de la gama Translucent de Cernit. Comienzo a trabajar con el translúcido y hago una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Como voy a hacer una murrina, corto porciones de arcilla de distintos tamaños y los ordeno de menor a mayor. Ahora voy a usar las tintas al alcohol de Cernit para teñir la arcilla translúcida. Como las tintas son transparentes, voy a seguir manteniendo ese efecto de arcilla translúcida. Vierto diferentes cantidades de tintas y mezclo bien. Ahora voy a poner una capa gruesa de tinta al alcohol de color blanco. Esta es opaca, así que se creará una separación muy sutil entre capas. Cuando la tinta esté seca, doy la vuelta y comienzo a cubrir con pan de oro. Llega el momento de hacer la murrina. Así que hago un cilindro con el trozo de arcilla más pequeño y voy enrollando cada capa sobre la anterior, apretando para no atrapar aire dentro y para que todas las capas se adhieran muy bien. Reduzco la murrina.
Ahora corto láminas del mismo grosor y las voy disponiendo sobre una lámina de arcilla de color blanco opaco que he hecho pasándola por la posición número 5 de la máquina de pasta. Cuando toda la lámina está cubierta, la aliso usando un rodillo y luego la paso por la máquina de pasta. Yo creo que tendría que haber pasado la lámina por un grosor más fino para que el dibujo se hubiera agrandado un poco más, aunque esto también es cuestión de gustos. Ahora solo falta cortar las formas que más te gusten y llevar al horno. Estas son las piezas listas para dar el acabado y hacer el montaje. Es importante que entiendas que el color, cuando trabajamos con arcilla translúcida, siempre se intensifica. Así que no te preocupes si te ha pasado, ya que esto es completamente normal. Mientras estaban las piezas anteriores en el horno, yo me puse a limpiar la mesa de trabajo. Y entonces me di cuenta de que tenía demasiados restos que no quería almacenar sin más. Así que los piqué finamente y les puse un poco de Cernit Glue para que todos los trozos se pegaran bien entre ellos.
una murrina, o como dice Marc, una croqueta, y de ahí corté un par de rodajas con las que hice unas cuantas rotadas. Estos restos son perfectos para las rotadas. La otra parte de la murrina la corté en rodajitas, las dispuse juntas sobre un papel de horno y las bruñí para hacer una lámina con ellas. El efecto ya era bonito así, pero decidí que me apetecía hacer algo más sutil. Así que corté por la mitad, apilé y pasé por la máquina de pasta. Este proceso lo repetí 3 veces más hasta que me quedó un sutil marmolado que me encantó. De esta manera corté un montón de formas. Una vez salieron del horno, este fue el resultado. Como ves, al usar mucho blanco y mezclar bastante la arcilla, la intensidad del color ha disminuido bastante. Y de nuevo, cuando estaba limpiando la mesa, sí, la verdad es que limpio la mesa cada vez que termino un paso de cualquier proyecto que tengo entre manos. Es una costumbre que me permite que mi trabajo sea muy pulcro, pero también me da paz a la hora de trabajar. Y es que no puedo ni con el desorden ni con la suciedad. Bueno, lo dicho, que cuando estaba ordenando la mesa vi los restos que habían quedado y me dio mucha pena tirar el interior de las piezas anteriores. Así que decidí colocarlos como si fuera un diseño en espiga de los que se hacen con madera.
Puse una lámina de arcilla de color blanco por la parte trasera para darle fuerza y resistencia a la pieza. Probé un par de variaciones de formas, pero creo que las que más me gustan son las que hice con los cortadores. Este es el resultado. Y aquí te dejo una comparativa de todas las piezas que salieron de este experimento. Hay algunas que me gustan más que otras, pero en general estoy contenta. Como ves, esta vez no he hecho el montaje final, y es que el vídeo se estaba haciendo demasiado largo. Solo te diré que unas piezas las lijé y pulí, a otras les di una capa de barniz y a las terceras una de resina Finish Glass de Cernit. Y con los restos de los restos, ¿qué creéis que hice? Pues esta vez sí que los guardé porque tengo en mente aprovecharlos para otra cosa, pero eso te lo cuento en otro vídeo. Yo ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.